cuán dulce es vivir cuando en el cielo gozo hay, cuando Listos. Yader, ¿nos puedes hacer favor de la primera oración? Creo que no nos escucha, entonces. Vaya, Gracias. nuestro bendito y amoroso Padre Celestial, en esta noche damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para poder recibir una clase más de instituto. También te estamos dando gracias por la salud, por el aire que respiramos, por nuestra familia. Gracias por las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ir adelante y que esta clase que vayamos a tener lo podamos poner en práctica. Y también te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros que estamos aquí y los que no pudieron conectarse, que puedan conectarse el próximo martes. También te pedimos que nos perdones por todos los errores que cometemos a diario. Y todo lo que te los pedimos, te los agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Gracias, Car. Ya, me toca a mí, ¿verdad? Así es, gracias. Bueno, les quería compartir en la clase de Social Socorro, nos mandaron un discurso que estudiáramos que se llama Como un niño pequeñito, es de la conferencia de abril 2025. Y habla de un joven que él padece bueno, él tiene una enfermedad, dice que se llama distrofia muscular congénita de Ulrich. Es es una enfermedad que pues se va desgastando mucho la persona. Entonces dice que él estaba bien emocionado por poder repartir la Santa Cena, pero más adelante dice que él cuando logró tomar la bandeja, dice que él se iba acercando cojeando. Y dice, sin embargo, había 3 escalones considerables desde el piso del centro de reuniones hasta el estrado elevado. Bueno, en esta parte ya empieza como, digamos, la dificultad que él tuvo para poderse dirigir al obispo, y el obispo era su papá. Pero dice que en el discurso menciona la alegría y el entusiasmo que él tiene por poder repartir la Santa Cena. Entonces dice que tras recibir su bandeja se estiró lo más alto que pudo y colocó la bandeja en la superficie sobre la barandilla. A continuación se sentó en uno de los escalones más altos y con ambas manos subió la pierna derecha hasta el primer escalón. Luego tiró de su pierna izquierda hasta el mismo escalón y así sucesivamente hasta que con mucho trabajo llegó a la cima de su monte
Everest personal de 3 escalones. Pues les quise compartir esta historia porque a pesar de que él tenía ese entusiasmo de poder bendecir y repartir la Santa Cena, porque en la imagen que comparten aquí, él está en una silla de ruedas eléctrica. Entonces, sí, bien es cierto, tal vez él no está completamente incapacitado, pero sí tiene la dificultad para poder hacer algo que para todos puede ser algo muy normal ver en un joven. Entonces, Ujú. esto me hizo pensar en cómo tal vez a veces empezamos en el Evangelio, tal vez somos recién conversos y tenemos ese entusiasmo de que todo queremos leer, todo queremos aprender, todo queremos saber y queremos indagar y somos como ese niño curioso que todo queremos ya. Y tal vez a veces por situaciones personales tal vez nos desanimamos y es como decía ahí, tal vez ese es nuestro Monte Everest personal, pero realmente pues me encanta y me hizo recordar muchas cosas que tal vez en ocasiones nos podemos enfriar un poco y pues comparto este pequeño mensaje espiritual en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Muchísimas Jocelyn. Muchas gracias, José. gracias. A Nos, Muy usted. bonito, muy nos bonito. recordaste a una Ujú. familia que tuvimos cuando vivíamos en una rama y los padres se fueron a Estados Unidos y dejaron a 6 hijos. Y uno de ellos tenía distrofia muscular. Ellos empiezan entre los 6, 7 años a degenerar los músculos y se ponen tensos, tensos hasta que ya no pueden caminar. Pero estos chicos llevaban Alex, se llamaba el mayor, lo llevaban a Alex. todos lados, a las fiestas, a las actividades, ahí andábamos con ellos. Y ese jovencito disfrutó. Después fue el otro hermano. Sí, Eran, creo que 3 varones que 3 varones. murieron. 2 murieron. El otro está El vivo. otro está bien, pero sí, bien triste, pero ellos daban de sí y disfrutaron del Bonito. Evangelio y nos recordaste esa parte. Ujú. Muchas gracias, Jocelyn. Pues qué bueno. A usted. Bien, Bienvenida, Emily. y a mí no, Emily, qué gusto tenerles acá. Pues bueno, Hola. buenas noches. Quiero compartirles algo. Ahorita les voy a presentar qué tema vamos a tocar hoy y sobre todo eh, el contenido. Déjenme, ahí estamos. Ahora solo déjenme compartir la pantalla con ustedes y alguien que me ayude a leer esta parte. Te ¿Quién me leo ayuda a yo. leer? Por favor. ¿Cómo resolver conflictos en tu matrimonio? Las bendiciones que se reciben cuando se resuelven conflictos en un ambiente de amor son maravillosas. Muy bien. Casi siempre, ¿qué pensás de este titular o del nombre de la clase, Ale? Pues es un tema del que sí o sí se tiene que hablar, porque a veces surgen los problemas, pero no sabemos cómo enfrentarlos o qué maneras buscar para poder darle solución a las cosas. A veces nos guiamos de los antiguos patrones que tenemos, ¿verdad? A veces actuamos con ira, a veces actuamos con un mal carácter, pero no sabemos que hay maneras de cómo hacer las cosas. Entonces no todo es pelea, no todo es golpe, no todo es insulto ni maltrato, sino que hay maneras mucho más amorosas que nos ha enseñado el Padre Celestial, pero que no ha llegado a todas las personas, ¿verdad? Entonces, para mí, esto es de mucha importancia porque yo he vivido con esto casi toda mi vida, ¿verdad? De conflictos, entonces quiero como que Sí crecemos nutrirme en muy nuestra bien. cultura en la mayoría de casos. Sí. Sí, la verdad, entonces Excelente, ya ir quitando todo eso. excelente. Pues aquí me gusta mucho esta parte porque es este el objetivo de la lección. Cómo las bendiciones se reciben cuando se resuelven estos conflictos en un ambiente de amor. Entonces, esta es la clave, un ambiente de amor. ¿Y quién ven en la fotografía?
Es ¿Quién el los presidente. identifica? Presidente Russell M. Nelson con su esposa, la primera esposa, ya fallecida. Entonces ellos son años de casamiento y la visión de la eternidad es algo que nos va a ayudar muchísimo a entender. Excelente, Ale. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir por qué el amor es una de las cosas que nos va a ayudar mucho? Están pensando hoy, ¿verdad? Ok, Emily, Emily quiere. puedes hablar, está levantando su mano. No la vemos en pantalla, pero sí leemos aquí. Eso es bueno. Escuchamos, Emily. Ok. Bueno, creo que porque es una pregunta de el amor, ¿verdad? ¿Cómo puede influenciar en esto? Creo que muchas veces, a veces ya cuando empiezan las discusiones, ya no pensamos en si amamos o no a la persona y decimos lo que tenemos que decir y no pensamos cuál hiriente puede llegar a ser esto. Yo lo he vivido, bueno, en mi caso es con mis papás. Entonces, he visto todo ello y al final, pues, creo que la solución a todo esto es el tener amor y tener una comunicación afectiva, ¿verdad? Ya que creo que es la base de todo, ¿verdad? Excelente. Y en esta lección, Emily, vamos a aprender cómo trabajar con ese amor. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que entender. Pero para ello, vamos a entender también qué es lo que hace Satanás, cuál es su plan y por qué quiere hacernos esto. Emily, aprovechando, nos ayudas a leer. ¿Ok? Tercera Nefi 11:29. Porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con una ira unos con otros. 30. 30. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres, el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Muy bien. Entonces, ¿qué logras entender de esta escritura en cuanto a la doctrina de Cristo? Bueno, pues algo que nos recalca más que todo es de que cuando nosotros empezamos a discutir y todo esto, no estamos actuando nosotros, sino es el diablo, porque él es el encargado de todo ello, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que más nos resalta en esa escritura. Exactamente, dice que él irrita el corazón de los hijos de los hombres para que contiendan unos contra otros. Y creo que una de las cosas que él tiene mucho éxito es en la familia y en el matrimonio, porque hace que las familias se destruyan. Y una vez se destruye una familia, se destruye un núcleo. Y ese núcleo es la base, no solo de la sociedad, sino de la importancia de poder volver al Padre por medio del matrimonio eterno. Así que gracias, Emily. Voy a pedirle a mi esposa que lea un relato que hay en la lección y escuchemos, por favor. Dice, Matt y Margaret apagaron la televisión después de la última sesión de la conferencia general. Los mensajes habían sido inspiradores y habían disfrutado del ambiente positivo que se había sentido en su hogar este fin de semana. Nada podría haberse... Nadie podía. Nadie podría haberse sentido más decepcionado que Matt y Margaret cuando menos de 24 horas después se vieron inmersos en una acalorada discusión sobre sobre si debían ahorrar una paga inesperada que Matt había recibido en el trabajo o gastaría en ropa escolar para sus hijos mayores. La discusión no se resolvió y Matt y Margaret volvieron a sus respectivas tareas
sintiéndose incomprendidos. Para crear un matrimonio duradero y feliz, la pareja debe aprender a resolver conflictos de manera que cada uno se sienta comprendido y se tomen decisiones que impliquen concesiones mutuamente aceptables. Ahí termina, ¿verdad? Sí, sí. Sigue. Adversidad y guía espiritual. Ok, pues, adversidad guía espiritual. Las escrituras y las palabras de los profetas y los apóstoles ofrecen abundantes advertencias contra la contención. En tercera Nefi leemos, aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. El elder M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó que Satanás intenta provocar desavenencias entre el padre y la madre. Incita a los hijos a desobedecer a sus padres. Satanás sabe que la manera más certera y eficaz de perturbar la obra de Dios es minimizar la eficacia de la familia y la santidad del hogar. Las diferencias de opinión y los diferentes hábitos y experiencias en la vida son inevitables, pero tenemos muchos recursos que nos ayudan a saber cómo hacerles frente. La doctrina y la instrucción que se imparten en la adoración dominical y en las publicaciones de la iglesia pueden ayudar, y cuando sea necesario se pueden complementar con información profesional de calidad. La pareja puede aprender métodos para afrontar el conflicto. La inspiración produce un cambio en el corazón que ablanda a cada cónyuge desde adentro. Okay. Muy bien. ¿Qué lograste captar, Ciel? Que depende de nosotros, ¿verdad? Que le permitamos a Satanás que nos moleste, que nos fastidie, que nos ayude a caer en contención entre padres como esposos o como padres y con los hijos, ¿verdad? Entonces, realmente pienso yo que es muy, muy importante que nosotros estemos bien ubicados, bien enfocados en lo que queremos en nuestro hogar, porque si no, cualquier cosa, por muy pequeña que sea, va a afectarnos y va a traernos, como decía, y que no podían leer ni esa palabra, desavenencias, unos contra otros, ¿verdad? Y lo molesto es que a veces hasta se llegan a pasar días de que no se comunican los esposos o los hijos con los padres por lo mismo que han tenido desacuerdos o conflictos entre ellos, ¿verdad? Entonces no es bueno que pase mucho tiempo sin arreglar la situación. Quiere decir que esto siempre va a suceder en un matrimonio, pero lo que tenemos que aprender es cómo resolver esos conflictos. Y eso vamos a aprender. Ahorita estamos viendo la parte doctrinal. Entonces, tal vez, Ángel, me gustaría que me ayudaras a leer la siguiente diapositiva. Solo dame, aquí está. Oh, perdón, sí. Ok. Es esta, perdón. Estoy bien, ahí está. Nos vamos a cuarta Nefi. Dice, y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Ok, ¿recuerdas un poquito el contexto de esta escritura, Angelito? Pues ¿Recuerdas que recuerdo que fue después de que Jesucristo llegó a las Américas y exactamente? las personas habían seguido las tradiciones correctas, como la doctrina correcta, por bastantes años.
Eso. Entonces, ¿cómo el amor de Cristo pudo afectar el corazón de este pueblo? Pues ellos mismos se alejaron del amor de Cristo, como fueron olvidándolo y eso hizo traer muchas consecuencias a sus familias, a su pueblo. Correcto. Y las siguientes generaciones ya no lo enseñaron. Entonces, lo que yo puedo entender aquí es que todo eso, todo lo malo que nosotros vivimos en nuestra sociedad puede tener un fin, el amor puro de Cristo. Y entonces, al entender esa parte, me gusta esa escritura. Eh, ¿Podrías decirle a tu esposa si nos lee esta, por favor? Está en Moroni 7. Aquí me faltó poner Moroni 7. 48. Y si no, Angelito, también no hay problema. O alguien que ayude a leerla. Perdón, es que Esta. este Zoom me puso aquí un lápiz y no podía quitarlo y no podía activar mi micrófono, pero ya lo puedo poner. Ok, Dice, por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Amén. gracias, Jackie. ¿Y cómo nos ayuda esta escritura entonces a entender el amor de Cristo y poder también entender que podemos mejorar nuestros matrimonios? ¿Qué Sí, piensas? le voy a contestar que ya aquí está con la bebé, pero Ok, eh, aquí lo que me gusta es la parte que dice pedir al Padre con toda la energía de vuestros corazones. Entonces, así como Él nos promete pedir y recibiréis, llamad y se os abrirá. Lo promete para todos. Y si pedimos al Padre Celestial con toda la energía de nuestros corazones que podamos ser llenos de este amor, creo que Él nos va a dar la oportunidad de poder comprender un poquito más y aceptar muchas cosas de nuestras parejas, de nuestros padres o incluso con los que nos relacionamos. correcto. Entonces, tenemos que pedirlo. Es decir, que si el Señor nos está diciendo que si lo pedimos con todo el corazón, Él nos va a llenar de ese amor. Y cuando nos demos cuenta que estemos desarrollando ese amor, pues nada más estaremos siendo igual a Cristo. Y lo que me llama la atención es que cuando Él aparezca, vamos a ser semejantes a Él, porque estaremos purificados. Ujú. Entonces, ahorita vamos a ver algunas cosas que tiene la lección, pero me encantó primero que viéramos la doctrina y cómo estos principios podemos aplicarnos a nosotros si en realidad pedimos con todo el corazón. Belkis escribió sobre el matrimonio y ya, Brenda, ¿podrías leerlo? Sí, dice Belkis y Yader. En el matrimonio nosotros pensamos que el amor es importante porque a través de ellos hacemos las cosas de manera desinteresada y nos ayuda a progresar y resolver los conflictos. Muy bien. Totalmente. Entonces yo siento que el amor puede ayudarnos cuando tenemos, o es el único que puede vencer el orgullo, pero va a depender del corazón de cada uno de nosotros que quiera cambiar eso. Muy bien. ¿Hay algún comentario de los demás? ¿Qué piensan? ¿Qué les llamó la atención al entender la doctrina? Ahorita vamos a leer algunas de las consejos que los profetas han dado. A ver, ¿qué piensan? Yo quiero comentar el de hecho, a Por veces favor, tal Dios. vez, a veces tal vez por, no sé, tal vez por resentimiento, qué sé yo, tal vez no sabemos cómo acercarnos y decir las cosas o cómo doblegarnos. Y me llama la atención que ahorita que estábamos leyendo, decía que debíamos de pedirle al Padre y pues
creo que es algo que si no sabemos como qué palabras decir o tal vez tenemos ese miedo de que si nos acercamos y tal vez eso va a hacer que el problema sea más grande, esa es una muy buena opción. Poder orar y esperar pues, que se calme un poquito el agua y tal vez también pedir las palabras aptas porque cuando estamos enojados decimos y hacemos cosas que tal vez no son correctas y nos podemos Inhirientes. Correcto. y pues algo que a mí me hizo ver mi esposo en una ocasión es que tal vez mi reaccionar al enojarme no era lo correcto. Entonces yo dije pues que iba a orar y pues que me ayudara a poder no ser tan tosca a la hora de estar enojada, ¿verdad? Para poderme dirigir a él, porque tal vez a veces no, tal vez a veces los varones no quieren hacernos ver las cosas malas y en esa parte pues también, tal vez ellos por educación o por ser caballerosos no, siempre dicen, no, es que yo no tengo nada que quejarme y las mujeres siempre tenemos todo de qué quejarnos, pero Ujú. es bueno que nos hagan ver las cosas malas, porque a veces tal vez nosotras creemos que todo lo estamos haciendo bien. Entonces, cuando el varón se acerca y nos dice, no, es que tal y tal cosa, realmente reflexionamos mucho y nos ayuda también. Ahora, Jocelyn, gracias por compartir esto, pero siento que has tenido alguna experiencia similar en la que has podido sentir enojo, pero al mismo tiempo después sentir ese amor y aun cuando no tienes la culpa, pedir perdón. ¿Te ha pasado? Sí, pero cuesta. Ah, Entonces, cuéntanos, ¿por qué cuesta? porque a veces tal vez en el momento, es como me lo explicaba mi obispo, ¿verdad? A veces en el momento pensamos que nosotros tenemos la razón. Y ahí es cuando debemos de tener mucho cuidado porque Satanás nos cega en el enojo y es como, no, pero si yo tengo la razón, ¿por qué voy a dar mi brazo a torcer si él tuvo culpa? Y tal vez yo soy inocente. Entonces, en el momento es como, eso es y punto. Y por eso es que nosotros siempre debemos de orar y pedir que nosotros debemos de mejorar porque sí me ha pasado y después es como, "Mm, sí tenía culpa". Entonces, y da un poquito de pena, como aceptar, no porque tal vez, sino porque, o sea, tal vez decir, me cerré y dije que no, que era culpa de él, pero sí da un poquito de vergüenza y después hasta, y pues también gracia, pero sí, a veces sí nos cerramos y a veces tal vez uno dice qué vergüenza, y si alguien más me hubiera visto, o qué sé yo, pero sí. Gracias por compartir eso, porque en realidad nos ha pasado a todos. Yo creo que cuando estamos pensando y repensando y empezamos a crear en nuestra mente algunos pensamientos y sentimientos como que agarra más fuerza uno y dice, no, no tengo que hacerlo, él lo tiene que hacer. Y entonces esas fisuras se van abriendo. Y muchos de los divorcios y separaciones que vemos en el mundo vienen a raíz de esa contención. Y ya sabemos quién es el padre de la contención, ¿verdad? Pero también sabemos qué debemos de hacer. Muchas gracias por esa parte. Déjenme compartirles algo que dijo el presidente Monson y tal vez, ¿quién nos ayudaría? Emily. ¿Podrías ayudarnos, Emily, a leer esta parte donde dice presidente, no sé si la pueden ver aquí, presidente Thomas S. Monson, aquí arriba, hasta acá donde dice destrozados? ¿Yo? Sí, por favor. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ok. El presidente Thomas S. Monson advirtió, alguna de las oportunidades más grandes para demostrar nuestro amor estarán dentro de las paredes de nuestro propio hogar. El amor debería ser el núcleo de la vida familiar y sin embargo a veces no lo es. Quizás haya mucha impaciencia,
discusión, peleas y lágrimas. Cuando los problemas persisten y llegan a ser destructivos para la vida familiar, puede haber causas más graves de conflicto, incluso la inmadurez, el egoísmo, la lucha de poder o el orgullo. El presidente Gordon B. Hinckley, en el año de 1910 al año 2008, enseñó: por mucho tiempo he pensado que el factor más importante en un matrimonio feliz es la preocupación solicita por la comodidad y el bienestar de nuestro cónyuge. En la mayoría de los casos, el egoísmo es el factor principal que ocasiona discusión, separación, divorcio y corazones destrozados. Muy bien, estábamos hablando con Jocelyn. Sí, antes de eso, Emily, ¿qué piensas de esto? Lo estábamos hablando anteriormente con Jocelyn. ¿Qué piensas de las palabras del presidente Monzo en cuanto a su advertencia? Bueno, pues es muy interesante, la verdad. Cómo nuestro hogar puede llegar a ser nuestro propio refugio. En este caso, pues, él decía algo muy importante, de verdad, que muchas veces esto no sucede, porque esta vez es llena de muchas discusiones, muchas peleas. Entonces, lo que consideramos un lugar seguro se vuelve inseguro, ¿verdad? Entonces, creo que muchos de los resultados que se han podido ver en nuestro diario vivir es cuando los hijos se alejan de los padres, comienzan a hacer cosas indebidas por el simple hecho de que ya no se tiene esa seguridad en casa, ¿verdad? Entonces, creo que es algo muy interesante, la verdad. Y tienes razón, en realidad las discusiones entre el matrimonio afectan muchísimo a los hijos, totalmente. Les mueve emocionalmente su visión, su seguridad, los cambia. Excelente, gracias Emily, me alegra ver esa parte. Ale, no sé si nos puedes ayudar con lo que dijo el elder Marvin Ashton, J. Ashton. Sigue malo su... Sí, creo ¿Quién que más sí. quiere leer? ¿Quién nos ayuda a leer esta parte? Tal vez Belkis. Bueno, Belkis, a ver cómo está la lluvia en Nicaragua, si los deja. No, parece que no. No, tampoco. El elder Marvin J. Ashton, del Coro de los 12 Apóstoles, también comentó: cuando uno considera el mal sentimiento y la desagradable experiencia causadas por la contención, es bueno preguntarse: ¿por qué soy partícipe de ella? Es importante reconocer que somos nosotros quienes escogemos nuestra conducta. La raíz de todo este asunto es el viejo problema del orgullo. Sea cual sea, si los problemas persisten, debemos aprender nuevas habilidades y ablandar nuestro corazón. ¿Qué te Causas llama de la conflicto. atención de esto? ¿Qué te llama la atención? Uy, no escucho. ¿Qué te llama la atención? A mí me llama mucho esta parte, mire. Hacerme la pregunta, ¿por qué soy partícipe de esta discusión o de este conflicto? ¿Qué piensan? Y la otra es esta. ¿Qué piensan? Sí, el que creo. Ajá, perdón. Yo creo que es algo que nunca nos preguntamos. Eh, bueno, en lo personal, pues yo nunca, tal vez me he preguntado por qué soy partícipe de esta conversación o esta O la experiencia, discusión, la correcto. discusión, pero creo que es algo que sí debo aplicar para una próxima vez.
Excelente. Y esto te puede suceder en el trabajo, en la comunidad. Si queremos ser discípulos de Cristo y aprender de Él, una pregunta que casi nunca la haríamos, y para mí es nuevo esto, la voy a implementar en mi diccionario. ¿Por qué soy partícipe yo de esto? ¿Va? Y la otra es, somos nosotros quienes escogemos nuestra conducta y no es nadie más. Si usted dice que a usted lo enojaron o que su esposa o su esposo lo enojan, en realidad no es cierto, somos nosotros los que decidimos enojarnos, porque es una decisión. Entonces, muchas veces hacemos eso, nos enojan. Y el Edward Bernard y en el libro Mormón dice algo que me gusta, ser agentes o ser objetos. El agente actúa, el objeto se actúa sobre él. Y entonces yo no quiero ser un objeto. ¿Qué piensan? Hoy sí están calladitos todos. Elder, Sí, Ale. yo al escuchar esto me sorprendí porque dije, ojalá lo hubiese eh, conocido antes. Me llamó mucho la atención sobre uno elige su conducta, ¿verdad? Y es cierto, es muy cierto. A veces nos dejamos llevar por la situación y a mí me pasaba mucho porque me, me enojaba. Primero decía un montón de palabras y después como que ya me daba el cargo de conciencia, como que por qué dije eso, por qué actué así, pero me daba igual, o sea, lo que llegaran a sentir las otras personas. Y, bueno, a veces también decía yo como que, se lo merecían, o para qué me hacen enojar, o por qué se meten conmigo, o algo así, ¿verdad? Entonces, Correcto. ahora ya no, ahorita yo estoy agradecido porque pues gracias al Evangelio ya sé cómo actuar de una manera mucho más tranquila, de una manera mucho más amorosa. Y en El de, realidad nos convertimos en pacificadores. Sí, sí, yo sé. perdón, Elder, que lo interrumpí. No, no, Está no, bien. no. Al contrario. Bueno, yo estaba recordando algo de que bueno, algo que yo hago, ¿verdad? Es que cuando yo me siento muy enojada, lo que prefiero es apartarme y me voy a caminar. Y al principio, a veces mi esposo no comprendía eso. Hasta que en una ocasión, pues, él le dijo a mi mamá que yo, porque vivimos largo, ¿verdad? Que yo, pues me iba. Pero ella le dijo que no era tal vez malcriadencia ni nada, sino que esa era la manera en la que yo podía pensar y pues bajar un poco la cólera. Entonces, Ujú. creo que lo que decía ahorita el compañero es cierto, cuando estamos enojados, no nos importa quién Ujú. sea, así sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, lo que sea. En el momento de cólera, porque, o sea, igual podemos reaccionar así, sea con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con quien sea, y en el momento no nos importa el lugar, ni el momento, ni la persona. Entonces, sí es como cuando nosotros estamos bien, pensar bien qué opciones tenemos nosotros para poder reaccionar en ese momento, porque como decía ahí, ¿verdad? En una relación de matrimonio puede terminar en lo peor, pero en el caso de, como usted lo mencionaba, cuando hay hijos, igual esto afecta a los hijos, porque podemos crear un ambiente donde los hijos pueden ser, violentos y después tal vez vamos a estar preguntando, pero ¿por qué mi hijo es violento? ¿O de dónde aprendió eso? Entonces, igual lo estamos enseñando. Y bueno, nosotros aún no tenemos hijos, ¿verdad? Pero en una ocasión, eso yo lo hablaba con mi esposo y yo le decía, a veces tal vez no tenemos paciencia en ciertas cosas. Y yo le decía, a él, sí me preocupa eso porque, pues, bueno, tampoco estoy sacando los trapos sucios, ¿verdad? Ujú. Pero sí son cosas que uno como matrimonio
uno piensa en el futuro porque igual cuando nosotros fuimos amigos fue como, bueno, a mí no me gustaría esto, no me gustaría lo otro, o me gustaría esto o así, porque yo le decía a él, pues, no quiero ir en un lugar donde sea de pleito. Entonces, cuando nosotros estamos bien es cuando podemos pensar y analizar. Y pues cuando yo me voy a caminar, eso es lo que yo hago, como ver, tratar de caminar lo más que pueda para no tener que decir cosas y después arrepentirme. Y porque realmente a veces, tal vez, como dicen, ¿verdad? Popularmente, a veces metemos tanto a la pata que no hayamos ni qué hacer, ni qué decir, y, y la cara de vergüenza y no sabemos ni qué decir, ni cómo pedir perdón. Y tal vez las personas también a veces se sienten tan ofendidas que no saben si realmente nosotros estamos siendo honestos. Entonces, Ok. en momentos de paz es que nosotros debemos de pensar, ¿qué puedo hacer yo en ese momento? De no sosegarme, porque tratar de respirar profundo y decir, bueno, yo me acuerdo que yo dije que iba a hacer esto y hacer simplemente apartarse del problema, porque como decía también la compañera, en el momento se nos olvida que nos casamos por amor, ahí no queremos al esposo, queremos que se desaparezca por arte de magia, lo que sea, pero sí tenemos que como tener ese plan de decir, bueno, si pasa algo, ver qué puedo hacer en el momento para no tener que, en el momento tener que actuar impulsivamente, porque eso es lo que pasa. Actuamos impulsivamente y después estamos allá y no sabemos ni qué hacer. Y ahí es donde arrepentirnos nos cuesta, pero tienes mucha razón. Hay 3 consejos que vamos a estudiar, perdón, son 4, y estos consejos son muy, muy importantes, pero antes de eso quiero que podamos identificar algunos conflictos. Déjenme pasarles la lista aquí, las vamos a leer rápido por el tiempo. Dice, hay muchas causas de conflicto que van desde simples preferencias personales a estilos de comunicación profundamente arraigados. Además de superar el egoísmo y la inmadurez, la pareja hará frente a otras causas comunes de conflicto que incluyen factores como los siguientes. Los voy a leer yo rápidamente para que los analicemos. Recién casados que aprenden a adaptarse el uno al otro. Eso es algo que todos pasamos. Tenemos que adaptarnos a costumbres, a hacer nuestra propia cultura en la casa y a veces es difícil las primeras veces. 2 dice diferencias naturales entre hombres y mujeres. Entonces siempre van a haber diferencias. Irritabilidad debido al agotamiento. Entonces nos vamos a irritar, estamos cansados de trabajar o de trabajar en la casa. Entonces estamos adaptándonos. Otra causa puede ser la diferencia de opinión en cuanto a la mejor manera de educar a los hijos o administrar las finanzas. Entonces, esos son 2 temas que pueden causar conflictos. El siguiente es hijos que están aprendiendo a ejercer su albedrío. Entonces, eso es en la adolescencia. Y entonces puede ser que el esposo piense de una manera, la esposa de otra, y no se pongan de acuerdo, y eso es un conflicto. Diferencias en las cosas que nos agradan y las que nos desagradan. Reacciones exageradas por causa del estrés. Falta de comprensión o de habilidad para resolver conflictos. Y entonces aquí habla un poquito sobre la advertencia sobre la ira. Muchos conflictos maritales y familiares surgen por motivo de una ira descontrolada. Si no tenemos cuidado, podemos prolongar un episodio de enojo al pensar constantemente en el modo en que otra persona nos ofendió. Cuando más pensemos en ello, más razones encontraremos que justifiquen nuestro punto de vista. Esta inquietud nos impedirá calmarnos. Y si una segunda ola de rabia surge antes de haber suelto la primera, las reacciones hormonales pueden conducir a nuevos estallidos. Por ejemplo, una sesión de terapia, Marilyn escribió cuán frustrante había sido estar en la cama después de que su marido y ella
se hubieran gritado el uno al otro. Sabía que yo tenía la razón, dijo ella. Sabía que encendería la luz y se disculparía, pero no lo hizo. Cuando más pensaba en ello, más me enojaba. Cuando oí que comenzaba a roncar, no pude soportarlo. Salté de la cama y le grité todavía más. Y luego me fui al piso de abajo. ¿Puede creerse que siguió sin disculparse? La experiencia de Marilyn es un buen ejemplo de cómo no tratar los sentimientos del enojo. Quizás parezca difícil poner fin a estos hábitos, incluso los recién adquiridos, pero los cónyuges pueden aprender habilidades que ayuden. Estas son algunas prácticas. Y entonces aquí hay 7 consejos. Entonces no los vamos a leer todos, pero se los voy a mandar para que los tengan. Uno dice, deja que tus emociones, o si quieren leamos, alguien que lea uno cada uno. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo leer el Ese. primero. Por favor, Angelito. Ok, dice, cuestiona rápidamente tus pensamientos. En nuestro ejemplo, Marilyn podía haberse dicho a sí misma, parece que tengo razón, pero mi reacción está siendo desproporcionada. Mi relación con mi esposo es más importante para mí que aquello por lo que estamos discutiendo. Interesante, Angelito. ¿Qué pensás de eso? Hablaba mucho, ¿Es no sé más quién fue que dijo. importante, Jackie, que el problema que estás teniendo? No, para nada. Jackie es más Correcto. importante que cualquier otra cosa. Excelente. Y eso debe de ser así. Y cuando nos enojamos no lo evaluamos. Tenemos que considerar esa parte. Y Me recuerda la entonces, frase que decía que cuando uno quiere resolver un problema, es más importante amar a una persona que resolver el problema. exacto. Y eso te va a dar éxito en todo lugar donde estés. Y como discípulos de Cristo tenemos que aprender. Muchas gracias, Angelito. ¿Quién sigue? Le voy a dar yo. Porfa. Me dio risa porque es cierto que nosotros tenemos que poner en prioridad a la persona que amamos y el problema después, pero nosotros lo hacemos al revés. Primero queremos resolver el problema. Así es. Dice, Lee el deja que seguro. tus emociones se aplaquen. Antes de abandonar el problema, espera que pase la reacción química que podría estar teniendo lugar. Muy bien, entonces es interesante que cada emoción que tenemos es una reacción química en el cuerpo y esas no son para mucho tiempo, así que así como vienen, se van y hay que esperar, es un buen consejo sabio. Muy bien, gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere leer esta? Por favor. Busca una distracción. Elige pensar en otra cosa o sal a dar un paseo. Muy bien. Jocelyn nos dijo que ella salía a dar un paseo, ¿verdad? Exacto. Exacto, entonces eso nos puede ayudar muy bien. Muy bien. El que sigue, Yo puedo leerlo. por favor. Escribe tus pensamientos. A algunas personas esto les ayuda a aumentar su percepción de sí mismos. Qué interesante, ¿verdad? Yo nunca he hecho eso, pero sería bueno escribir qué estoy pensando. Yo sí, Muy y en lo bien. personal Ay, siento que, ah, no sé si me dilo, escuchan. dilo. Sí, te escuchamos. Sí, yo mencionaba de que en lo personal sí he sentido que es de mucha ayuda. Bueno, cada persona creo que tiene sus métodos o tips que les pueden ayudar, pero sí en lo personal siento que escribir lo que uno puede estar sintiendo ayuda como a darle forma y a poder ver las cosas que uno mismo puede mejorar y no solo enfocarnos en lo que la otra persona hizo o no hizo o debió haber hecho por nosotros, sino que también ver cómo yo también puedo mejorar esto. Y no lo estaba Ujú. viendo, pero al poder escribir esos pensamientos me ayuda a darle una mejor perspectiva de cómo tomar en cuenta a la otra persona. Y yo puedo ser testimonio de eso. Yo Ajá. no soy de escribir mis pensamientos ni mis sentimientos, ni mucho menos de expresarlos a veces.
pero veo que Jackie cuando recién nos casamos, a veces teníamos una discusión y ella se apartaba con un cuaderno. Y hasta el día de hoy no he revisado sus cuadernos, pero creo que lleva como 6 cuadernos desahogándose de mí, pero sé y puedo dar testimonio de que cuando Jackie escribía sus emociones para desahogarse, podía ver muchas cosas que yo no podía ver y me ayudaba a poder tomar la calma y poder tomar el control y encontrar una solución bien rápida y tan fácil que no podíamos hacer si seguíamos platicando. Qué interesante, ¿verdad? Muchas gracias por hacer eso, porque todos hemos tenido algunas de estas experiencias tan bonitas y son buenos consejos. Gracias, Angelito. Muy bien. Y dice expresarlo en forma productiva. Expresarlo en forma productiva. Ya nos quedan 3. Voy a leerlo. Porfa. Exprésalo en formas productivas. Hablar a gritos de tus sentimientos no te ayudará a desahogarte. Cuanto más enojo descargues, más intensas se volverán tus emociones. Muy bien. Entonces dice, exprésalo en formas productivas. Entonces creo que el calmarse, salir a dar una vuelta, pegarle aire, que le pegue uno aire, lo va a calmar para tener esas soluciones. Brendita, ¿quieres ayudarme con el otro? Escucha música. Ujú. Escucha música relajante o lee literatura que te inspire. Muy bien. ¿Sí? Sí. Vuelve a empezar. Contrólate al principio del desacuerdo. Hay estudios que demuestran que los primeros 3 o 5 minutos de una conversación establecen las bases de lo que probablemente sucederá a continuación. Di, esto va por el camino. Va por mal. Perdón, esto va por mal camino. Vamos a empezar de nuevo. Ok. Entonces yo les voy a mandar esto, los pasos para resolver un conflicto. Entonces vamos a hacer en el chat, yo mandé este punto número 1, expresen sus puntos de vista, examinen sus inquietudes, elijan soluciones que sean satisfactorias para ambos. Entonces vamos a hacer 3 grupos, pero me gusta el último tema, que es el cuarto, dice resultados de resolución de conflictos. Y aquí habla de las bendiciones que se reciben cuando se resuelven los conflictos en un ambiente de amor. Son maravillosas. Recuerden que ese es el objetivo de la lección y esta es la esencia. Entonces, este va a ser el grupo 4. Entonces, déjenme hacer los grupos ahorita, a ver cuántos somos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, vamos a hacer 1, 2, 3. Vamos a ver. Sí, vamos a compartirlos aquí. Denme un segundo. Mientras tanto, si hay comentarios, me encantaría que los pudieran compartir. Yo sí quiero decir algo, Olga. Por Esa favor, de Dios. escuchar música que relaje me hizo recordar el himno de creo que se llama Cuando hay amor. Ajá, lo pusimos al principio. Y es muy bonito y sí, la verdad es que al principio pues no, estaba haciendo otra cosa, pero sí me gusta mucho porque ese himno, cuando uno lo va leyendo, lo va cantando, lo hace reflexionar muchas cosas y realmente no recuerdo, creo que fue el profeta Monzo que él recalcaba, no recuerdo bien, ¿verdad? Pero me parece que era él, que él recalcaba de que nuestro hogar debería ser un pedacito de cielo y pues este himno lo hace recordar mucho a uno, lo hace reflexionar y creo que es uno de los que nos hace recordar, tal vez porque estoy con esa persona, de que tenemos que aprender a aceptarnos como somos, porque es como decía ahí al principio, nos, nos cuesta tal vez, pienso yo que es más que todo el adaptarnos, de que tal vez estamos adaptados a nuestra familia, pero no en específico a esta persona, porque cuando somos novios vemos todo lo bello y hasta después ya conocemos como en sí a la persona, entonces como Ajá. creo que siento yo que es más que todo adaptación y tolerancia. Total. Tolerancia
a poder aceptar esos defectos, por decir así, que nosotros los vemos como defectos, pero tal vez son debilidades. Y más que todo eso, ¿verdad? Qué bueno que contaste eso. No sé quién, qué autoridad enseñó eso, pero decía, cuando estén buscando a su compañero o compañera, abran bien los ojos, dice. Y cuando se casen, ciérrenlos un poquito, dice, mientras aprendemos del uno al otro. Muy bien. Entonces, en el WhatsApp va el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y el último es el 4. Entonces, en el grupo 1 va a estar Ale y Karen. Les toca lo que dice el comentario del grupo 1. En el 2 va a estar Belkis, Yader y Emily. Ustedes van a hablar del tema número 2. Léanlo entre los dos, analícenlo y luego comparten una pequeña explicación por grupo. Ustedes deciden quién lo hace. En el grupo 3 vamos a tener a Jackie y a Ángel. Ellos están en su casa, entonces ellos lo van a poder hacer. Y Jocelyn me va a ayudar con el tema número 4, que es la parte del amor. ¿Les parece? Entonces vamos a dar unos 6 minutos para que lo lean, lo compartan entre ustedes y puedan compartirlo con el grupo. De todos modos, ahí les va a quedar para todos, pero sería muy bueno que lo hiciéramos. Entonces voy a cerrar los grupos y acepten la invitación. Solo Jocelyn y Ángel y Jackie se van a quedar acá porque no tienen compañeros. Entonces vamos a hacer los grupos. Yo les voy a poner mute para que, o voy a estar escuchando también, ¿les parece? ¿Preguntas, dudas? Está sencillo, ¿verdad? Bueno, nos vemos en 6 minutos. Bueno, Acepten la invitación. Muy Tiene bien. que Aquí estaba leyendo el chat aquí de Belkis y ya dice que cuando se enoja se va a lavar ropa. Enójelo seguido, dice. Ale dice él dice que es que una no. práctica que yo uso dice, para que lave la ropa. Ah, bueno. Muy bien. Grupo 1, ¿quién quiere empezar? ¿Quién va a hablar y Somos nosotros. compartirnos? Son sencillas pero poderosas. Cuéntenos, Ale. Fíjese que estábamos ahí comentando unas experiencias con la hermana, con Karen, ¿Mm? que acá está muy claro todo, ¿verdad? Que dice, cada uno comparte sus puntos de vista de manera sincera, pero sin atacar. En ocasiones, una reflexión detenida resuelve el problema una vez que queda claro que el desacuerdo era simplemente un malentendido. Y suele pasar. Pero yo le comentaba mi experiencia a la hermana que con la primera pareja que yo tuve, Ujú. esta chica, mire, me celaba por todo. Y cada vez que tocábamos el tema, o sea, yo como que para querer aclarar las cosas, era una conversación de nunca acabar. Porque me decía una cosa y me salía con otra y con otra. Y mire, Elder, lo que yo le daba solución en un ratito, ella lo alargaba como en una plática de 6 7 8 horas. Wow. Y yo así como de que tratando de explicarle y que no, y que por qué esto, y que por qué lo otro. Y entonces no había como que una, como, o sea, por mi parte sí quería yo arreglar las cosas, pero por la otra parte era como de que, bueno, ahora decime por qué hiciste esto, o por qué dijiste esto. Ujú. Literal, entonces era mucho, mucho desgaste físico y pasábamos como que 1 o 2 días bien y al tercer día ya como que, o ¿por qué no me Otro. contestaste? Ajá, o por qué estás en línea y no me respondes. O sea, yo tenía trabajo que hacer y mayormente me pasaba así como que respondiendo mensajes, viendo ahí pedidos o subiendo estados para, como yo trabajaba en una venta de trajes típicos y así. Pero era esta parte que no entendía. Entonces yo le tenía que explicar qué era lo que yo estaba haciendo, pero es que a tal hora estabas haciendo esto y vi que y yo así como que, ¿cómo puede tener tanto tiempo de estar vigilándome? Le Controlando. decía. Exacto. Y me decía que no, es que también tenía cosas que hacer. Entonces, como era maestra y cuando me quería hablar, como que me miraba en línea, ¿verdad? Porque yo tenía desactivado eso de línea
pero me pidió que yo lo activara, ¿verdad? Para ver a qué hora estaba conectado, a ver, mire, me tenía súper controladísimo y me decía que yo solo entro a WhatsApp para hablar con usted, me decía, yo así como que no puede ser tan cierto, le decía yo. Ah, entonces está dudando de mí, piensa que soy Mire, Elder, era un problema Era tras otro y un tras otro. desgaste. Sí, sí, y entonces en vez de hablar y sí, nos poníamos a hablar, pero en vez de darle una solución por ese malentendido, o sea, surgían un sinfín de situaciones Cierto. más. Ajá. Entonces fue muy, o sea, yo lo tomé muy, yo creo que este tema fue para mí, porque, porque Bueno, sí recordé muchas cosas que, o sea, gracias a Dios ya salí de eso, pero ya no volver a hacerlo, o sea, si consigo a una persona, ya no volver a repetir esos mismos patrones. correcto. Y el noviazgo va a permitir ver esos patrones y si hay cambios y mejoras. Porque si en el noviazgo sucede, imagínense, ya en el matrimonio es un martirio. Sí, es cierto. Entonces, esa es la ventaja también de encontrar personas que viven los mismos principios que nosotros vivimos. Entonces, si aún así cuesta, imagínense cuando no tenemos esa comunicación espiritual, ni la misma meta del corazón. Entonces, es complicado. Pero gracias, Ale. Qué bonito esto que acabas de compartir. Muy bien, grupo 2. Sí. Evelyn. Bueno, pues la verdad que es muy interesante poder conversar, de hecho, con con un matrimonio, la verdad. Es que era la única y como solterita, ya me estaban dando ahí unos tips ahí que le grita al marido para que lave la ropa. Entonces, como que está muy interesante esto. Bueno, pues la verdad, entre lo que estábamos conversando, entre ellos, a nosotros nos tocó examinen sus inquietudes. Em, Como lo decía, muchas veces a veces nos alteramos y en vez de ponernos a reflexionar sobre lo que hacemos, le echamos más leña al fuego, ¿verdad? Entonces, decían que, bueno, ahorita que ya están en una relación y están en un matrimonio, las prioridades son distintas. Entre ellas se empieza a tener más prioridad de matrimonio, ¿verdad? Entonces, una de las partes más interesantes de la lectura, más adelante, creo que le va a tocar a otro grupo, en donde decía que, con el ejemplo del baloncesto, ¿verdad? Que se pueden Ujú. buscar maneras para que se puedan cubrir ambas prioridades, ¿verdad? Pero sin dejar a un lado la prioridad principal, que sería el matrimonio, ¿verdad? La pareja pues comentaban sus dificultades que estaban atravesando, la verdad son muy interesantes y creo que pues la conversación efectiva, lo decían ellos, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Porque es a base de ello que ellos pueden como expresar lo que sienten. La hermana había puesto un ejemplo que es muy interesante, la verdad, que ella decía que a ella no le, en este caso su marido viene y le pone como un apodo a ella y a ella no le gusta, entonces va a tener que hablar con él y decirle, no me gusta ese apodo, ¿verdad? Entonces, son cosas que ella decía, ¿verdad? En vez de hacerle caras o en vez de como que empezar a pelear por eso, ¿verdad? Sino que ponerse a hablar y decir lo que no les gusta, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que yo aprendí con esta parejita, ¿verdad? Y la verdad que es muy interesante todo esto. Qué bueno, excelente. Me recordaste que yo le digo a mi esposa mi hija y no le gusta. Ya me lo ha dicho varias veces y yo le digo, ya me lo voy a quitar. Pero se me sale de cariño, yo le digo mi hija y no le gusta. Y a las hijas y a los hijos les dice, vos, ¿cómo estás vos? Pues así lo estoy Y no les dice haciendo. amigo ni mija. Muy importante, Elder, que aprendí yo con un presidente de esta cámara, puede que él me había dicho, bueno, como en el discurso también, de que las palabras importan, y él me dijo, a ver, me dice, ¿qué vas a hacer, dice, para remediar, por ejemplo, que un día te pelees con tu esposa y le hayas dicho un montón de grosería y después le pedís perdón? Y
pensás que tiene remedio, pensás que vas a poder arreglarlo. Entonces, yo todavía un poquito carepiña le digo, pues yo pienso que sí, le pido perdón y tal vez, ¿verdad? Sí. Entonces, como que, pues sí, tal vez lo olvide, ¿verdad? Y pues él me dijo, pues de perdonar te puede perdonar, pero que lo olvide, quién sabe. Y si sane ese herida, pues no sabemos, dice, con qué velocidad va a sanar. Entonces, desde ahí pues me hizo reflexionar en muchas cosas y, y hace que uno pues empiece a cambiar, ¿verdad? Entonces, porque dice él, ¿puedes retroceder el tiempo? Me dice. Entonces yo le dije, no, obviamente no se puede. Entonces tampoco vas a retroceder o borrar esas palabras que dijiste. Entonces, tienes que ser más inteligente. Entonces, creo yo, ¿verdad? Que todos tenemos que pensar un poquito diferente cada vez que se nos presente una situación complicada en la cual se vaya, miremos que miremos nosotros que se va a convertir en un pleito, en el matrimonio o en el noviazgo, ¿verdad? Y entonces, en vez de ser eh, gasolina para el fuego que está allí, ¿verdad? Entonces, que seamos más bien, no sé, algo que vaya a apagar Espuma ese para fuego. bajar el fuego. Sí, exacto, para apagar ese fuego. Entonces, debemos reaccionar un poquito más diferente. Y eso fue un consejo buenísimo del presidente, que Excelente. prácticamente pensemos un poquito mejor las cosas. Ese es un plus que nos estás dando. Te agradezco mucho. Muy bien, vamos con el 3, con Ángel y Jackie. ¿Cómo les fue? También hay que lavar la ropa, ¿ya? Ya me tienen lavando la ropa. Ay, Contanos. entonces, a nosotros nos tocó el 3 que dice, elijan soluciones que sean satisfactorias para ambos. Entonces, siempre hay acuerdos, hay intentos, eso hablábamos con mi esposa. Hay que intentar y puede hacer que en una de las soluciones nos guste a los dos o no nos guste y tenemos que buscar otra, pero tal vez no es como quien tiene la razón. Y recordamos que en una entrevista que tuvimos con un obispo nos decía, el- la razón es el premio del perdedor. Cuando Mm. alguien quiere tener la razón y al final le dice, ah, vas a tener la razón ya. Entonces dice, porque a esa persona no se le escuchó, o a la otra persona no intentó, o no se le comprendió. Entonces, me quedó en la mente eso, de la razón es el premio del perdedor. Y acá decía que eh, hay que buscar soluciones que los dos quedemos satisfechos. Me gustó que dice que esta negociación o este intento, ¿verdad? Puede poner a prueba la madurez y la paciencia. Al principio eso va a ser ver la madurez de la persona y la paciencia de la otra. Pero dice, con el tiempo lleva a la convicción de que es seguro expresar los sentimientos y a confiar en que los deseos de cada uno se tendrán en cuenta. Y eso hablábamos con mi esposa, cuántas veces hemos pasado eso. Y las nuevas experiencias que vivimos como papás primerizos de querer escuchar qué es lo que puede ser mejor para los tres. Entonces, sé que con el tiempo va a ser mucho más fácil el poder expresar nuestros sentimientos y en que vamos a tomar en cuenta cada uno de nuestros puntos. Y queríamos preguntarles a ustedes en lo personal, ¿qué es lo que les ha ayudado a mantener ese equilibrio de que cuando alguien no está de acuerdo, cómo toman las decisiones entre ustedes? Una buena pregunta para la hermana Vázquez. A mí se me olvidó después de 41 años de casado ya. A mí también. Yo creo que eso que ustedes dicen, la madurez, pero a veces las situaciones lo desubican. Yo puedo confesar que he tenido algunos conflictos
Y la única forma, como decía Jocelyn, es ser humilde. Y créame, yo no me siento bien en mi trabajo ni en mi llamamiento cuando estoy con ella con algún sentimiento del espíritu. Yo puedo sentir bien el espíritu que no me ayuda. Paso un día mal y voy a mi Señor a humillarme primero y a decirle, metí la pata, Padre, ayúdame. Y a buscar su perdón o entender mi punto de vista. Creo que esas son las cosas más sinceras que hemos hecho. Nos ha ayudado. Me encanta vivir en armonía. ¿Quién no le gusta vivir en paz? En conflicto es bien difícil, pero a veces el enemigo trabaja y no importa cuántos años tengamos, siempre nos va a atacar y tenemos que recurrir a él, invitarlo. Y creo que la respuesta tal vez la va a incluir ahorita Jocelyn con el tema que le tocó, porque esa es la clave. Y si podemos escucharte y después me dice Jackie si contesté tu pregunta. Yo quiero decirle algo a Jackie, así rapidito también. Que sea un buen consejo. Sí, claro. Y ya se me olvidó. No, no es cierto. Yo creo, Jackie, que es muy importante también el poder hablar como pareja, porque cuando estamos molestos, ni uno habla ni el otro, más bien se van para un lado, para el otro, y hasta de repente se van a dormir a otro lado, qué sé yo, y tal vez fueron cosas sencillas que se pueden solucionar rápido, pero no hablamos, y ese es el problema, Toca dormir con el perro afuera. falta de comunicación. Entonces, decir, mira, ¿qué fue lo que te molestó? Si pasó esto y esto, no había ninguna razón. Y entonces ya la otra persona dice, pues sí, me molestó esto y lo otro, ¿verdad? Pero si no hablamos, nunca vamos a saber qué fue lo por qué se ofendió el otro, ¿verdad? Pienso que eso nos ha ayudado mucho también el que hablemos. Y otra cosa que hablamos, pensar que es más importante tu esposo o tu esposa que el problema que están pasando. Y a veces olvidamos eso. Y yo creo que la causa de muchos matrimonios y divorcios es esa. Separaciones es porque en vez de hacerlo como dijo Ale, ¿verdad? Esas situaciones, en vez de ir al Señor y tratar de cambiar, ser humilde, madurar, nos hacen ser inmaduros, totalmente. Entonces es una cuestión para mí, espiritual. Tenemos que desarrollar eso. Y a veces, tal vez yo lo que podría decir es practicar el ayuno, porque es la mejor forma de controlar el autodominio, el ayuno, pasiones y apetitos. Vamos a darle, Yader, y ahí Jocelyn, que está ansiosa de compartirnos su tema. Bueno, yo sentí que debía compartir algo, ¿verdad? No sé si iba con el tema o qué sé yo, pero es algo de matrimonio y algo vamos a aprender, creo yo. Entonces, estaba acordándome de que una actividad que realicé con mi esposa durante una noche de hogar fue que nosotros escribimos preguntas. Bueno, fueron tres preguntas que, por ejemplo, para conocer mejor a mi esposa y ella me conozca mejor a mí. Pero resulta que al final de todo no nos conocíamos ni nosotros mismos, a nuestra propia persona. Entonces muchas veces el error está en que a veces queremos tratar bien tal vez a nuestra pareja, pero no sabemos qué es el trato o qué es el tipo de trato que ellos quieren. Entonces, y a veces como ni nos conocemos nosotros mismos, no queremos, no sabemos cómo decirle a esa persona que nos trate, porque ni nosotros mismos sabemos qué es lo que queremos para nosotros mismos. Entonces, no sé si entienden mi punto, porque prácticamente, digamos, yo tal vez a veces quiero algo, pero en sí no me conozco. Entonces, si ella me trata de esta forma, estoy dándole a que ella me trate de una forma que igual no me va a gustar, porque ni yo mismo me conozco qué es lo que quiero. Entonces, fue chistoso porque de ellos también había una pregunta, por ejemplo, Lego, vamos a ver, Lego, te voy a poner una pregunta que es lo más común que se pregunta en una relación, por ejemplo, cuando se están conociendo un noviazgo. Entonces, ¿cuál es tu color favorito, Lego? Entonces se quedó en jaque.
Y ella no supo qué contestarme y no sabe cuál es su color favorito. Entonces le digo, pero si algo tan sencillo, le digo yo. Y después ella me la devolvió. Entonces, y así, ¿verdad? Y yo como que me quedé así igual, en jaque. Entonces le digo, wow, le digo, no nos conocemos, le digo. Y eso fue lo más triste. ¿Cuál es tu Bueno, pasatiempo favorito? Y no sabía cuál es. ahora miren Y qué entonces, interesante. Ajá. sí, entonces cosas así, ¿verdad? Que nos ayudan, por ejemplo, a mejorar nuestra relación como esposos. Pero fíjese que también algo que pude destacar de esa actividad que nosotros hicimos es que a pesar de que no nos conozcamos las cosas básicas, hay cosas que son importantes para la otra persona, que sí nos acordamos. Es No de cierto. manera al 100, pero sí. Por ejemplo, yo le pregunté a él que antes de conocerme, cuáles fueron como uno de los momentos más felices de su vida. Entonces yo le hice esa pregunta para que la contestáramos ambos. Él iba a contestar lo que sobre un momento feliz de mi vida antes de conocerlo a él y yo el de él. Entonces ahí nos dimos cuenta de que realmente conocemos esa parte esencial de esa alma, porque yo le decía a él que la parte que yo creo, hasta donde recuerdo, le digo, que la parte más importante y más feliz de su vida que vivió y que atesora fue cuando recibió su carpeta para ir a la misión. Y la mía y él que le atinó, ahí a media también me puso, yo creo ese que fue cuando entraste a la universidad, me dice. Y pues sí, fue cuando me aceptaron en la universidad, en mi primera opción, y fue uno de los momentos más felices de mi vida en ese tiempo. Y por todo el contexto que ahí hubo, entonces nos dimos cuenta que a pesar de que él no sepa su color favorito, no yo no sepa mi color favorito, y ni que él sepa el mío, ni yo el de él, hay cosas que son muy importantes y creo que eso es mucho más valioso. Y también aprendimos a que tenemos que conocernos más a nosotros mismos y aprender a ser Excelente. más reflexivos con nosotros Sí, para poder también apuntar a nuestro esposa y decirle, mira, no me gusta esto, o mira, podemos hacer esto. y lo importante es el de saber escuchar, porque como le digo a ella, no es lo mismo oír que escuchar. Y siempre un dilema con ella, ¿qué es lo mismo? No, no es lo mismo. Escucharle o es poner atención, dejar de hacer la cosa, dejar de tener tu teléfono, le digo, de hacer lo que estés haciendo, le digo, y poner atención, ver a esa persona y a estar atento, ¿verdad? Y oírle, digo yo, puede estar cocinando, bailando, sé lo que, pero está oyendo, pero se te va a olvidar, le digo. Entonces, le digo, esa es la diferencia. Y en esa parte también nos dimos cuenta que nos hemos escuchado en varias ocasiones lo que nos contamos, porque sí me acordé de eso, de la universidad, que ella se sintió alegre y todo eso, entonces quiere decir que sí le presté atención. Y ella también le atinó a varias preguntas que yo le Pasaste hice la y sí, prueba. sí. Así No, es. excelente, excelente. Muy bien, vamos, que ya se nos pasó un poquito el tiempo. Jocelyn, te escuchamos. Bueno, Uy, se nos fue, Fue se a nos fue tiempo. Jocelyn. Ahorita va a entrar seguramente. Sí, pero ese tema Para es muy mientras. interesante porque habla aquí, dice que las bendiciones que se reciben cuando se resuelven conflictos en un ambiente de amor son maravillosos. Estas incluyen seguridad, progreso personal que lleva a la paz interior, mayor fe, fortaleza y carácter, rectitud personal. Luego dice que hay unos nuevos modelos que pueden ocupar un lugar en los conflictos cuando estos se resuelven. Entonces se abre una vía para que los cónyuges expresen pensamientos positivos y demuestren apoyo. La hermana Jean B. Bentham, presidenta general de la Sociedad de Socorro, dijo, las palabras tienen un poder sorprendente. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Quién nos trae el resumen? Ella. Bienvenida, Jocelyn. Te estábamos esperando, sí, siempre me pasa lo mismo. de veras. Dinos, pues. Bueno, es como decía ahí, ¿verdad? Nos ayuda a poder progresar tanto personal como en todo lo demás. Y algo que me llamaba mucho la atención que compartía Yader es
me hizo recordar un consejo que nos dieron a nosotros antes de casarnos, que un hermano nos decía, él, bueno, después les digo el nombre, no me acuerdo bien el nombre, pero él nos dijo, siempre recuerde que ella es su novia y él es su novio, porque si dejan de ser novios, entonces la magia se pierde. Y es algo que yo siempre le he dicho a mi esposo de que no se le puede olvidar que yo sigo siendo su novia, de que como novios, ay, nos morimos porque, ay, no me respondió un mensaje y está enojado, qué sé yo. Entonces, y otra cosa también que en un momento yo le decía a mi obispo, pues enojada y al mismo tiempo, pues a veces vacilando, yo le decía, es que somos polos opuestos. Si yo digo fiesta, él dice un lugar tranquilo. Si yo digo pongamos música, o música alegre, él no es como música romántica. A mí no me gusta la música romántica. Entonces él decía, los polos opuestos se atraen. Y él me hizo pensar mucho en eso. Entonces, igual como ellos decían, el poder conocer a la otra persona y conocer y reconocer también las habilidades o los dones que tiene, porque yo le decía a veces yo le digo a mi esposo, usted tiene demasiada paciencia para hacer las cosas, literal, mucha paciencia. Entonces yo le decía a él, a veces eso es bueno, pero a veces tal vez no, porque tal vez íbamos a trabajar y tal vez yo le decía, ya van a ser las 9, apúrese con la comida, y porque a veces él hacía el almuerzo, a veces yo hacía la cena, o nos intercambiamos. Entonces yo le decía a él, para que nos podamos acostar temprano y podamos levantarnos temprano. Entonces, en ocasiones yo lo miraba como una debilidad, pero como yo le decía a él, tal vez esa debilidad que yo miraba en él, tal vez era una habilidad que yo necesitaba, de poder tomarme las cosas con calma y poder hacer las cosas bien y no apresurada. Entonces, creo yo que el poder reconocer esto es eso, de poder ver las habilidades de la otra persona y ver cómo yo las puedo tener. Porque yo decía, imagínense, si en un conflicto, qué sé yo soy la explosiva y usted también, se arma la Tercera Guerra Mundial. Entonces, esas son cosas que nos ayudan en lo personal, porque yo pude ver en algo de él, no verlo ya como un defecto, sino una virtud que yo no la estaba teniendo. Entonces, como decía ahí, son cosas que nos ayudan en lo personal, en el matrimonio y en nuestro hogar, porque ya el hogar deja de ser un centro de guerra armada, qué sé yo, y pasa a ser nuestro lugar de refugio, de decir, yo quiero estar en mi casa porque ahí estoy tranquila, ahí puedo disfrutar y, y siempre como decía él, poder escuchar a la otra persona y tomar en cuenta que si esta persona expresa lo que lo hace sentir mal, pues siempre tenerlo presente, de decir uno, bueno, tal vez yo no lo hago con mala intención, pero tengo que dejarlo de hacer. O tal vez no hago tal cosa, pero tengo que empezar a hacerlo. Entonces, esas son las bendiciones que se tienen. Mejoramos como personas, adquirimos tributos como Jesucristo, nos acercamos más a una vida eterna, porque si terminamos en conflicto, terminamos nuestro matrimonio, ya no tenemos las bendiciones como una familia eterna, ya posiblemente tal vez no vamos a tener la oportunidad de, de estar ahí con mi esposo, mis hijos, mi familia. Entonces, todas estas bendiciones tienen que venir sí o sí. Y nosotros, como usted decía, la clave es la humildad.
algo que tal vez nos cuesta a todos. Entonces, como les decía, básicamente en el primer párrafo está más que explicado y en ese momento de cólera sé que cuesta, pero hay que ponernos a pensar, ¿me veo en una vida eternamente con mi esposo o mi esposa? ¿Y si esto va a ser así? Si no puedo controlarme aquí, entonces en una eternidad, ¿cómo voy a poder reclamar a mi esposa? ¿O cómo mi esposo me va a reclamar a mí? Entonces, como lo dijo el profeta Russell M. Nelson, debemos de aprender a pensar de manera celestial, pensar de que en ese momento puede definir muchas cosas, de que viene el resentimiento y viene todo lo malo, pero si nosotros aprendemos, vamos a traer más bendiciones a la casa. El espíritu no va a salir corriendo y el espíritu ahí siempre va a morar y siempre va a haber esa visita, siempre la gente cuando llegue a su casa va a decir, ay, qué bonito, qué tranquilo se siente aquí. Es cierto, la gente siente eso. Sí. En varias ocasiones. Pero qué bonito escuchar todo esto y como dice aquí, en conclusión, superar los conflictos requiere esmero y esfuerzo consciente. 2 consejos, y eso es algo que debemos de hacer, ayunar como pareja y tratar los asuntos y las debilidades que tenemos en ese ayuno. Es algo que tal vez no lo hacemos, pero sería muy bueno. Hoy siento el deseo de hacerlo. Y la otra, ir frecuentemente al templo, lo más que podamos ir al templo como pareja. Eso ayudará a la comunicación. Y otra cosa es escuchar la oración. Cuando oramos, yo a veces escucho cosas que mi esposa tal vez no me las ha dicho y ahí las entiendo. O ya me las dijo y no escuchaba bien, como dijo ya. Y ahí logro escuchar. Porque cuando le hablamos al Señor y lo invitamos a nuestra relación es una bendición. Jóvenes, ha sido una bendición tener este curso. Hoy es el último día. En 2 semanas empezamos el siguiente. Todavía no lo hemos escogido, pero qué bendición aprender de esta doctrina tan hermosa que nos ayuda a prepararnos para ver al Padre. Yo testifico que esta es la iglesia de Jesucristo, que ha sido restaurada y fue restaurada y llamado el profeta José Smith para hacerlo. Sé que la autoridad está sobre la tierra nuevamente. Tenemos el libro de Mormón, tenemos las escrituras, tenemos profetas vivientes. Russell M. Nelson es el presidente de la iglesia, es el profeta del Señor. Y cada vez que Él nos habla, nos aconseja. Y la familia es la base más hermosa. Y es algo que yo aprecio y siento. No lo tuve en mi niñez, pero sí puedo testificar que el Señor me ha dado una familia y necesito esforzarme para que sea eterno y podamos estar juntos. ¿Hay desafíos? Sí los hay, pero podemos resolverlos cuando invitamos al Salvador Jesucristo y su expiación a nuestra vida y nos ayuda a arrepentirnos, porque el arrepentimiento es una bendición. Testifico de estas cosas y lo hago en el nombre sagrado de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, Brendita. Vamos a terminar entonces. Muchísimas gracias a todos. De verdad que disfrutamos tanto este curso, como dice Brunito, y de hecho a mí me hubiera encantado que hubiésemos podido tener algo así cuando éramos novios, así que los que son solteros, qué bendecidos han sido también. Tienen la base. Ajá, porque aquí están tomando nota, ¿verdad? De muchas cosas que... ¿No? Y todos son jóvenes, así que... sí. Bueno, nosotros también estamos jóvenes, apenas claro. tenemos 41 ya. De casados. De casados. Tenemos más de casados de la edad de ustedes, pero qué bueno, aprendemos todavía cada día. Y esta doctrina es hermosa, es hermosa. Muy bien, entonces vamos a terminar esta clase. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Vamos a decidir qué curso es el que vamos a recibir. Y vamos a pedirle la última oración a... vamos a ver quién hizo la primera, Karen, ¿verdad? Sí. No sé. Ale, ¿nos escuchas? Ahora sí tendrás bien tu micrófono. Sí, Ok, por favor. Y después la foto. Sí, no olviden la foto.
Muy bien. Nuestro amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por todo lo bueno que nos has regalado el día de hoy. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus maravillas, gracias por la lluvia, el aire que nos ayuda a mantenernos vivos. Te pedimos que todos esos elementos vitales, así como tu palabra, no nos falten, que sean el complemento para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia, que sea el complemento para cada una de las personas que lo necesiten, que pueda llegar a sus oídos. Te pedimos por la vida de los hermanos, de los líderes, del profeta, que sigan recibiendo instrucción de parte tuya para que eh, nos guíen a nosotros por el buen camino, que podamos ser personas de bien, personas eh, sabias, poder tomar mejores decisiones y no arrepentirnos de nuestros errores. Te pedimos perdón por los errores que hemos cometido el día de hoy, de los que cometeremos inconscientemente. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas en todo momento y donde quiera que vayamos. También pedimos por nuestras familias, que las puedas cuidar y proteger. Te pedimos también por las personas que buscan eh, tu luz, que puedan las personas encargadas de hacerlo llevarlas para que lo puedan conocer y puedan acercarse y ser partícipes de todas estas bendiciones que tú nos prometes. Y todas estas cosas las pedimos y las dejamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Ale. Gracias, Ale. Muy bien.